Bueno, tengo en mis manos todas las páginas del comunicado emitido por la República Bolivariana de Venezuela. Una declaración conjunta de Venezuela y Colombia a las 7:22 minutos de la mañana. Y voy a utilizar algunas líneas contenidas en este comunicado como preámbulo y como introducción para presentar a mi próximo invitado en estudio, Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Francisco, siempre es un gusto recibirte, bienvenido. Muchas gracias a ti, a Juan Bemón y a toda la gente que está ahorita conectada con nosotros en un momento tan importante. Fíjate, todos estamos impactados con lo que está pasando en Ecuador. Recientemente el presidente Daniel Noboa reiteraba, bueno, todas estas acciones que él ha justificado de mayor presión en un combate que él ha definido existencialmente. Pero recientemente fue noticia lo que pasó en la Embajada de México. La CELAC y la OEA están discutiendo las acciones de Ecuador y en este comunicado suscrito ayer por los gobiernos de Colombia y Venezuela a propósito del encuentro de Petro y Nicolás Maduro, aquí hay una parte que me llama la atención. Los jefes de Estado también han discutido, aquí está. Ambos mandatarios han conversado sobre los recientes acontecimientos en Ecuador, donde el gobierno de ese país, violando la Convención de Viena del 61, la Convención sobre Asilo Diplomático del 54 y otros principios del derecho internacional, ha irrumpido a la Embajada Mexicana llevándose contra su voluntad a Jorge Glass, ex vicepresidente. En este sentido, exhortan a Ecuador a restituir de inmediato la condición de asilado del señor Glass. Bueno, esto a propósito del encuentro suscitado ayer en Miraflores. Francisco, Sí. importantísimo esto. ¿Cómo desglosas tú la trascendencia, lo que está en la perspectiva a partir de esta situación sorpresiva? Bueno, primero que nada, hay varias preguntas que quizás se hacen en el ambiente y una tiene que ver con precedentes. Precedentes de una situación similar, ¿no? No es que hay muchas, ¿no? Pero hay una que toca a Venezuela y lo estaba revisando, ¿no? Justo en el año 76, en plena dictadura en Uruguay, una militante anarquista, allá era una maestra de escuela, ya estaba, digamos, dentro de un espacio militar y ella exhorta a la gente que la tenían allí apresada para que la llevaran a cierto lugar para una especie de negociación y a partir de ese momento ella o ellos pudieran atrapar a esa otra persona. Y resulta que eso era enfrente de la Embajada de Venezuela en Uruguay, en el 76, mira. Y cuando va a ocurrir eso, ella se escapa y se mete en la Embajada de Venezuela. Los funcionarios de la época, el gobierno de Carlos Andrés, van, la ayudan, ¿no? Pero fue violentada la Embajada de Venezuela por la policía de aquel momento del Uruguay, de la dictadura, de Bodaberry, y la sacan. Hubo violencia, hubo jaloneos, muy parecido a lo que vimos, ¿no? Ajá. Hubo jaloneo también con los funcionarios diplomáticos venezolanos de aquella época y se la llevan. Y meses después ella desaparece. 30 años desaparecida, Yoriti, hasta hoy. Caray. Hasta hoy. Y eso hizo que se rompieran las relaciones con el Uruguay, Venezuela-Uruguay en aquellos años, hasta los 80, cuando vuelve la democracia al Uruguay. Entonces, bueno, tuve que revisar eso porque es una pregunta que se hace constante. Y nos toca a nosotros, precisamente, ¿no? Algo muy parecido a esto, ¿no? Sí, a Oye, esta situación. qué buena referencia. Ahora, ¿qué podríamos prever sobre no solamente las relaciones entre México y Ecuador con este asunto puntual, sino el precedente que esto marca, ¿no?, para la comunidad internacional? Claro, mira, en principio hay una situación, esos dos tratados, la Convención de Viena del 61 y la Convención de Caracas del 54, que es previa, que es muy importante porque estuve revisando con calma, bien los artículos, cuál es la argumentación que hace el Ecuador, el presidente Noboa y su Cancillería para justificar esta situación. Y mira, uno cuando agarra esta convención sobre el asilo diplomático, que es firmada aquí en Caracas el 28 de marzo del 54, en el contexto de la OEA, cuando éramos parte, ¿no? Pero en la cual sí siguen allí México y el Ecuador, ¿no? Y en su articulado, en el número 3, por ejemplo, que es el artículo que argumenta el Ecuador, dice: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o
procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. Esa palabra, esa expresión que la usaron ayer en la OEA, es lo que argumentaba el representante Ábalos de Ecuador en la OEA ayer, ¿no? En ese encuentro de la OEA extraordinario. Y el de la CELAC va a ser este viernes. Ves que acordaron primero la Troika, que es Honduras, la presidencia pro tempore, es también quien conforma la Troika. El país que viene va a ser el próximo pro tempore, que es Colombia, precisamente, por eso lo he escrito, y el que era San Vicente y las Granadinas. Y se acuerda este encuentro para el viernes. Entonces está pasando el evento de la OEA, que es ayer y hoy, y el evento de la CELAC, que también es prácticamente toda la semana, ¿no? Entonces, miren, en ambos espacios y en lo que vemos en la OEA fue una condena unánime al respecto, ¿no? Y sobre este artículo, mira, este artículo dice, el segundo inciso, las personas comprendidas en el inciso anterior que de hecho penetraren en un lugar adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local. Y el cuarto dice, corresponde al Estado asilante, México, la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Mira, eso es lo que firmaron este acuerdo. Está México, está Ecuador, firmaron ese acuerdo. Por eso es tan importante, porque ese es el artículo 3, el que utiliza el Ecuador para justificar esta acción. ¿Ves? Cosa que es injustificable. Pero sí. Lo hicieron y violentaron. Ahora fíjate, estos convenios. Yo te dejo esta pregunta. ¿Y ahora qué? Porque, oye, es una bofetada, no solamente a los intereses de México. Uno dice, bueno, se comen la luz de esta manera. Sí. ¿Cómo queda la autoridad? Es decir, esto es un precedente muy delicado. Me queda un minuto. Claro, es muy delicado porque, primero porque mira, el precedente que había, que te comento del 76, es en época de dictaduras. Estamos hablando de épocas de democracia. No va a caber ese presidente. Fue electo. Y lo cierto es que violentaron el derecho internacional, los convenios diplomáticos, los convenios de asilo, los convenios, la inviolabilidad de estas embajadas. Y bueno, hasta la Unión Europea declaró, ¿te das cuenta?, en contra de esta situación. Estados Unidos declaró en contra de Milei, de la ultraderecha, no está a favor de esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que, mira, la ultraderecha, y es lo que uno ve ya ahora sí en términos políticos regionales, ¿no? La ultraderecha no respeta convenios internacionales, no los respeta. Y en este caso, pues, el precedente es difícil porque puede ocurrir en otros lados. Y también nosotros tenemos experiencias de esa naturaleza más recientes, no solamente esta del 76, sino cuando se da lo del 19, con el gobierno alternativo también pasaba en nuestras embajadas, donde fueron violentadas en muchos países que apoyaban esa alternabilidad, por decirlo así, ¿no? Y entonces en Ecuador, mira, estaba viendo los medios ecuatorianos que están muy proclives a esta situación, pero ya empiezan como a desmarcarse, ¿no? Y vemos que el gobierno ecuatoriano se está quedando cada vez más aislado, el Ecuador, por esta situación de violencia absoluta de un territorio, como lo hablábamos, ¿no? Antes del territorio de México dentro del Ecuador, porque son los convenios internacionales los que dicen eso, ¿ves? Bueno, Francisco, gracias como siempre por estar dispuesto. Sé que pronto volverás. Agradecidos. No, a ustedes. Y bueno, la idea, creo que va a haber una condena, tanto de la OEA, hoy habla México en la OEA, y el viernes va a ser la pro tempore llamada una reunión urgente de presidentes allá sobre este tema en Honduras, pues. Y entonces ahí, bueno, seguramente una condena, porque ya está pasando por cada país, ¿no? Claro. Ahora que ocurra con organismos regionales más importante. Bueno, Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Muchísimas gracias. Amigos, queda mucho más cuando volvamos. Nunca lo digo.